Una sociedad se construye con todos y todas. En este momento se abre un espacio para el debate y para diferentes realidades dentro de un mismo país. Aquí comienza Aún es tiempo. Somos la voz ciudadana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de esto que se llama Aún es tiempo, la voz ciudadana. Hoy con muchas noticias, la verdad, tenemos un gran panel el día de hoy. Saludamos también a todos los medios de comunicaciones que se suman a la transmisión del día a día de este programa llamado Aún es tiempo. Oye, recuerda que estamos a través de la 96.5 Radio Sensación, estamos también en el cable a través de la aplicación Zapping, donde tú nos puedes ver por Hoy TV. Recuerda que hoy desde las 20 horas la repetición de cada programa la puedes disfrutar a través del cable junto a nuestros amigos de Hoy TV. Ahí está Fernando. Oye, Alejandro ahí está acomodándose, pero vamos a comenzar de lleno este programa. Un programa que empezamos con, obviamente, este actual proceso constitucional, que ya es el segundo proceso. O sea, no es que seamos nuevos en la materia, no es que esta es la primera vez, no. Muchas veces se dice que la primera vez han sido malas. Bueno, ahí lo dejo para el debate de cada uno. Este proceso no es difícil, hay que debatir, hay que informar, y ya estamos en este segundo proceso. Y para dar arranque a este capítulo, la primera pregunta que obviamente, y vamos a partir con las mujeres, Vicky en este caso, luego con Fernando y luego se integra Alejandro. ¿Cuáles son los temas que, cuando hablamos de constitución, y yo recuerdo las clases de la profesora ahí en el preuniversitario, que hablamos de estas constituciones que han destruido incluso gobiernos? Usted se acordará del gobierno de Balmaceda. Han destruido diferentes procesos políticos también. Las constituciones antiguamente provocaban estallidos, pero terribles en la historia de Chile. Pero la pregunta que yo hago es, ¿cuáles son los temas que se deben contemplar o son importantísimos para que uno diga o llegue a acuerdos? Temas que uno no puede dejar afuera de este debate, Vicky. Sí, en relación a tu pregunta, que debe ser la pregunta o la interrogante de muchos ciudadanos, en primera instancia voy a hacer un poquito de historia, aludiendo a mi oficio primigenio, ¿no?, de profesora de historia. Me viene un poco a la mente, y yo creo que los panelistas comparten, en la época de los ensayos constitucionales, ¿no? Todo lo que se produjo hasta llegar a la Constitución de 1833, con ese fuerte hálito y sustento portaliano, pero previamente, ¿te acuerdas que tuvimos experimentos federalistas, experimentos liberales, experimentos moralistas, ¿no?, que eran, como yo siempre le he dicho a mis alumnos, esa Constitución eran trajes comprados y no hechos a la medida. Cuando hablo a la medida, no puedo aludir en esa época decimonónica participación, pero no había una mirada quizás tan meticulosa frente a lo que es el concepto de la cultura política chilena para hacer una constitución acorde a nuestras necesidades y no traer modelos exportados desde afuera. Ahora, si bien es cierto, estamos ya en otro siglo, indiscutiblemente, y hay temáticas que son bastante atingentes, que son bastante importantes y que merecen un análisis por parte nuestro y también por parte de esta Asamblea Constituyente de 50 respetables y honorables ciudadanos. No vamos a entrar a cuestionar ninguno, porque por lo menos no tengo ganas de eso. Fueron elegidos. Evidentemente, pero algunos se van cargando ciertos énfasis como tal. Pero sí, se hace necesario participar y formar parte de, y lo otro, que la Constitución indiscutiblemente tiene que tener algo que se llama legitimidad, es decir, el reconocimiento por parte de la sociedad civil de esta normativa de Estado que nos rige y de la cual se desprenden, ¿cierto?, todas los otros ápices legales que forman parte de nuestra institucionalidad. Perfecto. Es tan importante. Mira, yo hice una pregunta como de un niño de 10 años, preguntándole a Fernando Tala, ¿es tan importante tener una constitución bien armada en nuestro país? Porque hoy día, conversando con un amigo, me decía, los países son grandes por su constitución. Imagínate, los países son grandes por su constitución, por su historia, por todo lo que le queramos entregar al valor agregado también. ¿Por qué es importante hoy en día, se hace importante, Fernando, tener una constitución
bien ordenadita, bien, que uno después diga, bueno, no estoy tan de acuerdo, pero al final igual ya, aprobemos. Igual tengo diferencias, yo quería que la casa fuera roja, el amigo quiere que fuera azul, pero la casa es naranja y el naranjo igual combina con el rojo y con el azul no tanto, pero igual me gusta el naranjo. ¿Cómo lo ve usted, Fernando, este proceso que ya está tomando algunos matices? Bueno, primero dar la bienvenida a Alejandro, que se viene recién incorporándolo también a la sintonía, y a todos los que nos estén escuchando por redes sociales, en la radio, en vivo, y también a los que los puedan ver en otras plataformas. Voy a colgarme un poco de tu analogía que haces con la casa, ¿ya? Yo no sé si ustedes saben que las casas tienen lo que se llama un radier, que es lo que está abajo, donde uno, este suelo, este campo, lo convierte en el suelo de una casita. Y por lo tanto, estos son los fundamentos de lo que va a ser después la casa, ¿ya? Esto, cualquier persona que esté aproximada al estudio del derecho, ya esta analogía la he escuchado 750 veces, pero para la gente, porque lo estamos haciendo aquí clases de derecho, entonces para bajar un poco estas latas y esta cantidad de esdrújulas de repente que nos caracterizan a los colegas, para contarle a la gente qué es lo que debería llevar una constitución. Una constitución tiene que ser un texto, ojalá lo más mínimo posible, dentro de lo que sea necesario. Principalmente tiene 4 cosas una constitución para contarle un poco a la gente. Debe, primero, delinear, pero en lo macro, igual que un radier, delinear en lo macro el tipo de organización política del país y sus principales instituciones. Si somos una monarquía o somos una república, qué tipo de república somos, qué tipo de monarquía si lo fuéramos, si vamos a hacer, qué sé yo, vamos a tener un cacique, vamos a tener un rey, qué vamos a tener, ¿ya? O sea, delinear en lo macro, marcar la silueta, así como lo hace el radier de una casa, marcar la silueta de cómo se va a organizar este Estado. No se tiene que meter en las minucias más detallistas, sino que marcar lo macro. Aquí va una puerta, aquí va una pieza, aquí va una ventana, más o menos lo mismo. Lo segundo, que es muy importante en una constitución, es que estas sirven para equilibrar y limitar el uso de los poderes, de él o los poderes, porque si tuviéramos, por ejemplo, el poder concentrado en un gran jefe, en un sumo sacerdote, en el gran brujo, en el rey, ¿cómo este rey va a tener limitado su poder? Uno ya puede ver en la historia los ejemplos más antiguos de aquello que se llama Constitución, ya sea la que más siempre se pone de ejemplo es la Carta Magna. Lo que hacían era limitar el poder del rey, para que el rey no se mande solo, por así decirlo, ¿ya? Era un rey que, bueno, ya si nos metemos en el contexto particular, no lo querían mucho a John Lackland, o sea, tenía el apelativo de Sin Tierra, creo que él tampoco lo pasaba muy bien, aunque le pasa un poco como a Pepe Botella, no fue tan malo Juan Sin Tierra, lo que pasa es que Robin Hood nos ha convencido de que era el malo de la película, pero lo que hacen todos los nobles del reino es firmar una carta en la cual limitan este uso plenipotenciario del poder que tenía el rey. Entonces, como segunda característica, nosotros tenemos una constitución que sirve para equilibrar los poderes o limitarlos cuando corresponda. Como tercero, ¿para qué sirve una constitución? Porque la gente de repente no sabe qué es una constitución. Tiene que ir en la constitución si se fuma o no se fuma marihuana, tiene que ir en la constitución si se aborta o no se aborta. Bueno, pueden haber lineamientos de los cuales pueda originar una legislación en tal sentido, pero yo no creo que debamos poner una constitución en la que tenga que decir o mandatar si es que la empanada de pino lleva o no lleva pasa, porque de repente cae una tentación de llegar a eso, como pasó o para qué lado se cuelga el Royal Comfort, como pasó en la vez pasada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una constitución? Vamos retomando, delinear en lo macro de cómo va a ser este país. Segundo, limitar el uso del poder y equilibrarlo. Tercero, establecer fundamentalmente derechos y deberes para los habitantes de este país. Derechos y deberes. Pero también estos tienen que ser de nivel fundamental para que sean los más macro, como les decía. Y cuarto, establecer los principios básicos de los cuales va a emanar la normativa de un país. Llámese, bajando en la pirámide de Kelsen, las leyes, los reglamentos, las ordenanzas, etcétera. Y ahí va desde la ley que te dice si podías o no fumar marihuana hasta cómo se va a organizar tu edificio, tu condominio. Pero eso tiene que tener una visión macro, repito, hasta el hartazgo en la Constitución. Entonces, ¿qué ha pasado ahora?
Uno me dice, ya, ¿y la Constitución es solo eso? Solo eso, compadre. Tenemos países que tienen Constitución de 2 páginas. Y mira cómo están los pobres gringos. Terrible les va. Entonces, aquí lo que ha pasado es que la Constitución se usó como chivo expiatorio para decir, así como los bolivianos nos usan a los chilenos para decir que todo lo malo les pasa por nosotros. Aquí, la casta política en los últimos 30 años dijo, Oye, bueno, está es de que moda sí, esa frase, ¿eh? Que está la la casta política. No, yo igual la uso de manera circunstancial, porque hay Muy un Pablo uso popular. Iglesias te salió, ¿ah? ¿Ah? Muy Pablo ¿Cómo? Iglesias. Muy al Sí, estilo Iglesias. muy Podemos, muy Parisi. No, mira, con la casta política me quiero referir no a personas que vienen de un universo perpendicular y que nos invadieron y que son los malos y que son otro tipo de animal, otra especie. No, somos nosotros mismos. Estoy hablando de la gente que se ha dedicado a la política y que de repente tiene ganas de poner una excusa. Y muchos han caído en el vicio de poner como excusa a la Constitución, de que esto no se puede, de que esto sí se puede porque la Constitución. Perfecto. Vicky, voy contigo, pero antes vamos, sí, quedó súper claro, Fernando. Vamos a saludar a Alejandro porque ahora sí se conecta Alejandro Pujá, que tuvo que cambiarse de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha. ¿Dónde está ubicado ahora, Alejandro? Hola, ¿me escuchan ahora bien, no? Sí, súper bien, Alejandro, súper bien, mejor que nunca. Sí, no, fue un movimiento que hice vendría haciendo de izquierda a derecha. Fue el movimiento que hice. No es voltereta. ¿Ah? No, jamás. No, ¿Qué pasó? voltereta, por favor, no. Si hay un pecado que yo tengo es ser un hombre de convicciones. Y las convicciones significa tenerlas siempre, independientemente del ambiente. Porque, bueno, uno de los problemas que tenemos en Chile es precisamente que la gente se cambia rápidamente de idea dependiendo el panorama. Oye, no puedo estar más de acuerdo con buena parte de lo que se ha dicho, especialmente en aquella parte que se dice de que las constituciones están para limitar el poder. Antiguamente se decía del soberano. Cuando empiezan a revisar la historia, era el soberano el que era problema, porque los reyes, los emperadores concentraban todos los poderes, pues, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Se llevaba al hombre que se lo habían pillado robando ante el rey, y el rey decía, bueno, le vamos a dar esta pena, y mandaba a llamar ahí al degollador, al ejecutante, y le cortaba la cabeza inmediatamente en el acto. Entonces, como el pueblo soberano era demasiado fuerte, este soberano hoy día es el Estado, que tiene un tremendo poder, pero que es un poder que eventualmente mal usado nos puede generar muchos problemas. Por lo tanto, yo suscribo plenamente las teorías políticas que señalan que uno de los principales objetivos, si no el más importante, me atrevo a decir, de una constitución es limitar el poder del Estado. Y luego ya vienen un montón de otras teorías que te van a hablar de, por ejemplo, la importancia de que sea en este tipo de documentos donde se establezcan los elementos macro, tal como dice Fernando, los grandes temas, como por ejemplo lo que puede ser hoy día, digamos, en el constitucionalismo moderno, el tema de los derechos y las obligaciones. Pero ahí ya entramos en un terreno un poquito pantanoso, porque todos sabemos, yo creo que a esta altura, afortunadamente, la gente ha madurado, y creo que todos sabemos que no basta con poner derechos en la Constitución para que esto se haga en realidad, si no hay responsabilidad fiscal, si no hay los recursos para hacerlo, si no hay, lo que hemos visto ahora, una eficiencia y una transparencia de gastos de recursos. Yo estoy preocupado en este momento porque se dice de que el presupuesto 2024 viene con el aumento a un doble en todo lo que es gasto social. Están hablando de educación, están hablando de salud, de vivienda fundamentalmente y seguridad ciudadana. ¿Quién podría estar en contra de querer mejorar el presupuesto en esas áreas? Pero cuando uno ve que en la ejecución del presupuesto le pasamos la plata a fundaciones truchas, sin experiencia, sin garantías, entonces discúlpenme, y aquí voy a repetir algo que yo he dicho siempre: ni un peso más para municipios, para regiones que no dan una prueba de blancura en esta materia. Solamente quiero terminar este punto para devolver la palabra a José Ramón. Yo recuerdo, José Ramón, y lo conversamos en tu programa, cuando yo fui candidato a CORE el año 2021, y a fines de 2021 se estaba discutiendo el presupuesto de 2022 o 23, no, parece 22 para el 23.
eran 70 mil millones de pesos para la sexta región. ¿Y ahora? Y toda el espectro político acá, todo, desde la izquierda a la derecha, rasgando vestiduras, haciendo escándalos, porque incluso, y lo digo con total propiedad, el actual gobernador acá de la región de Libertador dijo que era una miseria. 70 mil millones de pesos, dijo una miseria. Todos rasgaron vestiduras, todos exigiendo un aumento. Y resulta que después nos encontramos con que son las regiones lideradas por los gobernadores y secundadas por los consejos regionales los que en forma muy tranquila, sin inmutarse, despachan, aprueban y asignan cientos de millones de pesos a distintos programas cuyos resultados están absolutamente en tela de juicio. Entonces, la verdad es que si no nos ponemos de acuerdo en los grandes temas, como por ejemplo en los contenidos fundamentales de una constitución, y que la transparencia, la responsabilidad fiscal son fundamentales, no sacamos nada entonces con poner derechos en ese texto que después, a poco andar, por mala gestión, por un mal trabajo, va a terminar siendo nada más que una simple ilusión. Exactamente. Vicky quería comentar algo, parece, ¿no? Sí, en relación a lo que señalaba Fernando, adiciono, ¿no? Desde la perspectiva politológica, el tema de los contrapesos dentro de una constitución, ¿ya? En cuanto a... Perdón, Fernando me hacía una señal, ¿no? Sí, te decía, estaba en la sección equilibrio del poder, que la había resumido en 4 puntos. Ya, los politólogos hablamos del tema de los contrapesos, pero simplemente para aclarar, ¿no? a la audiencia y a nosotros mismos y poder, en este caso, dialogar. A mí me hace un poco de ruido y no quiero adjudicarlo a lo que está ocurriendo en este proceso constituyente, ¿no? Pero deseo, ¿no? Que la Constitución no sea una prolongación de un programa de gobierno, ¿ah? Determinado. No le vamos a poner nombre ni apellido al programa de gobierno, ¿ya? Tocó en esta circunstancia. Ni que, como digo, no sea una proyección de un programa de gobierno, porque a la larga el tema, más que un rayado de cancha, más que un radier, como puso ejemplo Fernando, yo digo rayado cancha, más o menos siendo el símil, terminaría siendo una constitución casi como crónica de una muerte anunciada. Y eso de estar cambiando constituciones nos haría un muy flaco favor en cuanto a un tema de estabilidad de las instituciones. Y eso también gatillaría una serie de situaciones que a la larga, más aparte de generar una disconformidad a la sociedad civil, generaría una hecatombe desde el tema interno estructural, ¿ya? Eso quería agregar. Perfecto. Hay puntos súper importantes acá. Por ejemplo, ya explicamos brevemente lo que era la Carta Magna, lo que era una constitución, qué era la importancia también de tener una constitución bien hecha, una constitución que no abarcara todo, pero sí diera los puntos de inicio a cosas que se pueden desarrollar también a temas súper importantes. Pero acá hay una pregunta que aquí va a ser clave, y aquí vamos a entrar a debatir también. Y lo dijo Vicky en un momento. No quiero que esto se convierta en la campaña presidencial de José Antonio Kast. Y a usted le faltó el nombre, yo lo nombro, José Antonio Kast. Usted solamente dijo campaña presidencial, pero yo le aporto. Es porque he visto los medios de comunicación y dicen, no quiero que sea la campaña de José Antonio Kast. Otros dicen que este proceso está cometiendo... La Constitución, sí. Y otras personas también dicen de que este proceso está cometiendo los mismos errores que el primer proceso y estamos abarcando cosas que de verdad al interés ciudadano no le representarían ningún beneficio, la verdad. Incluso el tema es tan complicado que Evelyn Matei dijo: yo no voy a prestar mi poder político, no sé cómo lo llamó, mi capital político, sí, exactamente, para esta constitución. Luego salió el presidente de la UDI, Javier Macay, diciendo: no, disculpa Evelyn, tú serás la emblemática de la UDI, pero yo voy a aprobar nomás, y toda
Todo lo que se ha hecho para mí es positivo, entonces yo estoy listo. Yo no voy a escuchar más y voy a aprobar. Y la pregunta del millón, y con esto parto al revés, Alejandro, Vicky y Fernando. ¿Están las condiciones, Alejandro, para aprobar? O lamentablemente esto tenemos que vivir una nueva, como bien lo dice Vicky, una nueva crónica de una muerte anunciada? ¿Están las condiciones para aprobar hoy en día? Usted se siente, yo sé que Alejandro, su postura ha sido desde un principio siempre la misma, que no es necesario cambiar esta constitución para desarrollarse. Lo hemos ido hablando en diferentes programas y quien quiera revisar los programas pasados, y también agradezco también la opinión de Alejandro porque siempre se ha mantenido, pero yo sé que este tema es súper importante y te lo pregunto, Alejandro. ¿Están las condiciones para tener una buena constitución en Chile? El problema, José Ramón, es que esa pregunta tiene mucho que ver con los gustos de cada persona. Yo puedo entender que algunos sectores hoy día piensen que la constitución como está quedada en este momento es una mala constitución. El tema es que parece que hay un 60% de la población representada por los consejeros constitucionales que les parece que es una buena constitución. Anteayer, mirando la prensa, de 300 enmiendas que se habían presentado, 100 se habían aprobado por unanimidad. Estamos hablando de enmiendas que requieren 33, si no me equivoco, votos. Estamos hablando seguramente de todos los republicanos y casi la totalidad de Chile Vamos. Entonces, bueno, les guste o no les guste, las cosas como se han hecho los últimos años llevaron a una Consejo Constitucional que tiene esta estructura. Y yo las voces que escucho, que se quejan y todo lo demás, tiene que ver en el fondo con un tema de fondo, porque hay cuestiones que no les gusten que sean aprobados, pero que uno mira esas cosas y las compara, por ejemplo, con las preferencias, las necesidades que las personas plantean en las distintas encuestas que permanentemente se están haciendo, porque cada día no sale toda la semana, pero hay un montón de otras encuestas que salen quincenalmente, mensualmente, y uno ve que hay mucha unanimidad en ciertos temas. Por ejemplo, los temas vinculados con la propiedad en general, la propiedad, por ejemplo, de los fondos de pensiones, la posibilidad de elegir. Estos días también salió otra información que hablaba de cómo ha seguido aumentando la provisión de servicios de educación en manos de privados. O sea, se hablaba de salud, de educación pública, gratuita, digna. ¿Y qué es lo que se ha conseguido después de todos estos años? Sencillamente que la gente sigue prefiriendo a los proveedores privados de educación. Las razones, bueno, todos lo sabemos, con un instituto nacional que pasan en paro, que el deseo de aplicación, todos protestando que no se puede estudiar, con profesores que están con licencias médicas. Entonces, yo, para responderte bien la pregunta ahora, desde mi perspectiva personal, a medida que pasan los días, yo creo que este proyecto tiene muchas posibilidades realmente de ser aprobado. Y una señal es lo mismo que tú acabas de decir. La señora Matei sale a hacer su punto político porque ya es precandidata, no nos olvidemos de eso. Y resulta que el presidente de la UDI, que le ha dado la bendición precisamente para ser candidata, sale a decir: yo estoy por votar a favor. Entonces, estas son pataletas sencillamente de algunos sectores que están viendo que la Constitución está quedando como a una mayoría le estaba gustando, y que además, y aquí con esto termino para darle la palabra por supuesto a Fernando y a Vicky, y que además yo creo que lo que más les duele, más allá de las enmiendas, es un punto técnico que es súper importante que la gente lo sepa. Recuerden, amigos, que en los procesos anteriores se rebajó el quórum para reforma constitucional. Nosotros teníamos un quórum de 2/3 para reformar la Constitución, que era el más alto que se podía tener, y de pronto hubo una mayoría circunstancial y se les ocurrió la brillante y mala idea de rebajar este quórum a 4/7. A 4/7, que si no me equivoco significa algo del 56% de los votos. Ni siquiera se pasaron por los 3/5, que es el 60%. O sea, se pasaron inmediatamente de los 2/3 a los 4/7. ¿Qué es lo que pasa? En el proyecto constitucional que hoy día se está discutiendo, se vuelve a los 2/3. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa a algunos sectores de izquierda, especialmente a los más radicales? Porque hay una izquierda democrática. Lo que les preocupa es que si se aprueba esta constitución, el candado
el seguro para hacer nuevas reformas que apunten hacia esas cosas que ellos insisten en que tienen que estar y que la población de distinta manera ha dicho que no lo quiere, va a ser de 2/3. Y por lo tanto, entonces, le va a costar mucho más, a menos que salgan a quemar el país otra vez, le va a costar mucho más entonces avanzar con sus reformas. Entonces, por eso les molesta este texto. Les molesta en forma y le molesta en fondo. En fondo por los contenidos que hemos estado viendo, y en forma, diría yo, por este tema técnico de que volvemos entonces a estos 2/3 para reformas constitucionales, 2/3 que yo apruebo absolutamente, porque no puede ser que en un país cada cierto tiempo estemos cambiando las constituciones y las normas fundamentales por mayorías circunstanciales. Precisamente se establece un quórum de 2/3 para que en el caso que haya una reforma, esta reforma cuente con un abanico amplio de apoyo, porque también tenemos que darle certeza, seguridad al país. Parte de los problemas que tenemos hoy día, como por ejemplo el problema económico, tienen que ver con la incertidumbre que estos procesos, ambos, han generado y que hace que las personas, las empresas, por ejemplo, no saben si un agricultor no sabe si va a poder plantar o no, porque no sabe si hay derechos de agua para regar su cultivo. Y esas cosas son fundamentales que tenemos de una vez por todas que resolverlas. Perfecto, Alejandro. Vicky Robledo, ¿están las condiciones? Bueno, usted ya hizo el adelanto de su opinión, dijo que espero que esto no sea una campaña política, pero quiero saber, la pregunta, no alargándome más, ¿están las condiciones para tener una buena constitución o no? Yo creo que las condiciones no son ni buenas ni malas, simplemente son las que son. Vuelvo a insistir, la mirada que yo tengo frente a la cultura política chilena de los últimos años como comportamiento electoral, tanto en temas plebiscitarios, constitucionales o elecciones, ¿no?, de representantes, ¿eh? Porque no hablo de autoridades, porque para ser autoritas también hay que tener un respaldo y tener cierta certeza y legitimidad por lo demás. Pero no obstante, tengo una impresión que al momento de llevarse esto a cabo, si es que no haya, como se dice, como se recalca mucho en políticas públicas, una difusión absolutamente neutra de todo lo que se va a estipular, todos los aspectos que llevan el contenido de esta Constitución, la gente va a estar nuevamente desinformada y nos arriesgamos a un rechazo rotundo, ¿ya? Más que de vergüenza a los ojos del mundo, ¿eh? Que el diario El País o el New York Times o el Washington Post señalen que por segunda vez el intento constitucional chileno se fue al tacho de la basura, bueno, como quieran decirlo, ¿no? Yo creo que a la larga no otorgaría una imagen de inestabilidad, ¿ya?, institucional, que en el fondo sería un súper flaco favor. Hay algunos puntos, yo creo que la semana pasada esta Constitución ya entró en tierra derecha, ya dejamos de andar en velocidad crucero y se comenzó a apretar el acelerador. Y hay varios puntos acá, Peter, relacionados como tal, que están generando bastante discusión, bastante roncha, e incluso dentro de los sectores de la derecha me ha tocado ver los sectores de derecha están de alguna manera, ¿no?, tratando de desvincularse de esta Constitución y también de la futura candidatura de Matei. Entonces digo, ¿por qué? Y ahí vuelvo a la primera reflexión. ¿Por qué este proceso tendría que ser una reelección para una potencial candidatura, llámese Matei, González, Pérez, etcétera? Perfecto. A mí lo que me pasa, y con esto voy con Fernando Tala, es que sí se han cometido errores. O sea, no sé si errores, porque que cada partido político o cada constitucional proponga su idea no es un error. Está dentro del marco de por qué fueron elegidos. Y un grupo más conservador en nuestro país dijo, tenemos que quedar en la Constitución de que el rodeo sea un deporte nacional. Me guste o no me guste el rodeo, creo que en eso puedo decir que a mí lo personal es algo más poético, pero no marca un antes y un después para una nueva Constitución. ¿A qué quiero apuntar con eso?
la salud de Chile no la vamos a resolver si el rodeo es el deporte más popular de Chile o el deporte célebre de nuestro país. Y eso hay que tenerlo claro. Pero aún así creo, en lo personal, que todavía hay esperanza. No creo que sean errores tan garrafales. Yo, si me preguntan ahora, yo estoy analizando día a día lo que pasa también. Pero yo creo que por ahí va, ¿no, Fernando Tala? Usted ya perdió la esperanza, está con la esperanza viva, porque bien lo dice Vicky. Ya no estamos yo creo que estuvimos ni siquiera en velocidad, teníamos el auto parado en la Constitución. Si recordemos unos meses atrás, nadie hablaba de la Constitución. Le preguntaban a la gente, ¿usted qué opina de la Constitución? La gente decía, bueno, cortemos esta cuestión luego, o simplemente no respondía. Pero de repente se prendió el diálogo, se prendió, y a mí me parece fantástico. Pasamos de tener el auto parado en el taller a que nos vendieran un Ferrari, y ahora estamos recorriendo las ciudades políticas de una forma increíble. Fernando, ¿están las condiciones para tener una constitución? No voy a decir jamás, y yo creo que pecaría de ingenuo si digo una constitución que no representa a todos, sería una estupidez, lo digo con todo respeto, pero sí una constitución que nos permita poder seguir trabajando o para que el Washington o el Times no se siga burlando de nuestro proceso? Mira, siguiendo un poco la línea de lo que decía antes, si es que existe un desencanto con el proceso constitucional, porque eso hay un desencanto brutal, feroz y evidente, y además, como tú bien decías, hasta hace un par de semanas atrás nadie estaba pescando esto, ya estaba como un poco en las sombras del proceso constitucional nuevo. El otro tuvo más luces, porque era la primera vez que pasaba, más encima era bastante alegórico la participación de los convencionales constituyentes anteriormente. Pintores. Claro, sí, por decirlo menos. Y eso ya a un año y un par de semanas, qué bueno que ya ha dejado de ser un tema de discusión. O sea, las formas no suceden en la nada, las formas importan, eso lo hemos repetido varias veces en este programa. Y si queremos hacer una comparación, no vamos a poder dejar fuera que esta versión no tiene gente dentro de un disfraz, no tiene gente desnuda desde la ducha, lavándose quizás que parte mientras legisla para todos los chilenos una constitución, no tiene fingimientos de cáncer y cosas del estilo como estar abucheando el himno nacional e impedir que los niños lo puedan cantar. No puedan cantar. Ya, horrible. Dicho lo anterior, se ha querido decir que esto es el mismo circo pero con corbata. Yo ahí haría un llamado al orden. Si bien esta versión también tiene sus errores, también tiene sus falencias formales, hay un mundo de diferencia si queremos compararlo con lo que yo decía recién. O sea, alguien pescando una guitarra y atacando pobremente un par de acordes, cantando Plurichile también, otro soy un constituyente, no me lavo los dientes, no me acuerdo qué estupidez de rima era esa. Gente gritando que la música la van a poner ellos, o sea, ha cambiado, ¿ya? Ahora bien, ¿hay errores en esta versión? Sí. ¿Son formales? Casi ninguno. ¿Son de fondo? Algunos, me parece. Hay algunos errores, por ejemplo, como haberse pegado el gustito de quién está por nacer y no del que está por nacer. Creo que fue un gustito. Creo que fue un gustito que lo único que hizo fue generar espuma. ¿Ya? Al final hizo que gente corriera en círculos diciendo, eso lo hacen para dejarnos sin el aborto en 3 causales. Miren, el aborto en 3 causales es un mínimo civilizatorio, es como el agua potable, y no creo que esté el horno para bollos ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni en 5 meses más, ni en 5 años, ni en 50, para obligar a una mujer que peligra su vida a continuar el embarazo, ¿ya? Eso que quede dicho ahora, y que cualquiera que diga lo contrario va a tener problemas conmigo, en el sentido de que, ¿cómo me estás diciendo eso? O sea, cualquiera que me diga otra cosa, quiero empujarlo hasta tener que decir que él quiere o ella quiere que una mujer cuya vida peligra por continuar el embarazo tenga que continuarlo, o si no, se vuelve una delincuente. Eso yo creo que ya no podemos bajar de ese nivel de la discusión. Pero cuando se empiezan a inventar teorías conspirativas respecto de esta constitución, porque cambiamos una palabra, ahí también hay que mirar por lo general personeros de izquierda que dicen, no, es que nos están quitando ese mínimo civilizatorio. Uno, nadie te lo está quitando. Dos, es una teoría de conspiración, es una fake news, ¿ya? Como se nos ha dado
tenemos muchas palabras en nuestro lenguaje español para poder usar, pero nos gustan realmente los anglicismos. Existe un montón de cosas, mentiras, paparruchadas, incluso. Si seguimos comparando, además, tenemos esto de que no, es que ellos son los pelolais, ellos son los cuicos, ellos son los pitucos haciendo la Constitución. Mira, primero, disculpa, hay gente de todo extracto socioeconómico como consejero ahora, y no olvidemos que si vamos para la otra, tenemos a Fernando Atria, a Stingo, a Jaime Baza, que precisamente no son el niño Luchín que canta Víctor Jara, perdónenme, ¿ya? Fernando Atria, mal que mal, es sobrino de Jaime Guzmán. Entonces no estamos hablando de que antes estaba el pueblo y ahora está la fronda aristocrática. Eso yo también creo que hay una fake news que hay que dejar aparte. Pero ¿por qué la gente está tan desencantada? Yo creo que al final se pasa el fenómeno de los 3 deseos. Si ustedes se acuerdan de Las Mil y una Noches, está este genio que concedía 3 deseos. ¿Por qué? Porque era una visión o un ataque a esto que siempre hacemos cuando tenemos el poder de primero nos vamos para todo un lado, después nos vamos para todo el otro, y recién con el tercer deseo nos centramos. Por eso el genio daba 3 deseos, porque al final asumía que el primer deseo se iba a tirar a un extremo, después al segundo deseo se iba a tirar a otro extremo, y que después se iba a dar cuenta que solo al centro es gol y que para los lados es córner. Entonces, aquí quizás está pasando que nos estemos tirando al otro lado. Yo hasta ahora no he visto, siendo que podría pasar, al señor Luis Silva, que es un numerario del Opus Dei, tratando de ponerme versículos de la Biblia, del Nuevo Testamento, en la Constitución. Eso no ha pasado. Sí tuvimos a Atria tratando de ponerme el derecho Selknam como envío constitucional, siendo que él mismo no era capaz de decir cuál es el derecho Selknam. ¿Existe o no existe? ¿Te lo acabas de inventar? Ya, entonces, hagamos todas estas comparaciones. Pero sí tengo un deal breaker, como para seguir usando palabras gringas. Tengo una cosa que no me gusta para nada. Hasta la semana pasada, en este mismo programa, yo decía que so far, so good. O sea, hasta ahora yo estaba aprobando, pero hoy día, de ayer para hoy día, pasó esta cuestión de que a las Fuerzas Armadas, en el capítulo incluido completamente dentro de las enmiendas, como enmienda se metió un capítulo, para la gente que no sepa. En estas enmiendas que se suponía que iban a cambiar lo que había tirado el Consejo de Expertos, y se suponía que los convencionales de ahora iban a cambiar comas, iban a arreglar palabritas, iban a hacer enmiendas. Entre esas enmiendas se incluyó un capítulo entero, que es el de las Fuerzas Armadas y de Orden. Y hay una cápite dentro de esto que dice que si existe un estado de sitio, todas las acciones, llámense violaciones a los derechos humanos potenciales, que se puedan dar dentro de este estado de sitio por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, deberían ser juzgadas por la justicia militar. Y eso a mí no me gusta, porque si yo alegué en la Constitución pasada de que no podía haber un derecho para los Selknam diferente al mío, o para los Rapanui, que siempre han postulado que para ellos la violación debería ser más morigerada, por Dios. Yo tampoco quiero que para la gente que ha decidido vestir uniforme, siento que yo lo vestí durante años porque fui cadete naval, tengo 2 papás militares, yo creo que nadie que se ponga en un uniforme con estrellas tiene un derecho distinto, o está sujeto a otro tipo de reglas. ¿Eso condiciona su voto, Fernando? ¿Eso condiciona ¿Cómo? Su voto? Tampoco. ¿Cómo dice Vicky? ¿Cómo? Disculpa, y un eclesiástico tampoco. Un eclesiástico tampoco. A ver, si alguien quiere adorar a Zeus, a Odín, a Huitzilopochtli o a Jehová, para mí tiene todo el derecho de hacerlo, pero no tiene derecho a meter lo que le diga Odín, Huitzilopochtli, Zaratustra o Thor o Jehová en mis leyes, porque yo no creo en ninguno de los que acabo de nombrar. Entonces, si alguien se pone una gorra con estrellas, si alguien se pone un gorrito y canta cosas en una iglesia, o si alguien se pone moneditas de metal en la frente y hace un machitún, no adquiere derechos diferentes a los míos, y mucho menos privilegios diferentes a los míos. Entonces, cuando estamos pasando de nuevo, por encima de la igualdad ante la ley, yo ya tengo un problema. Porque siempre se ha dicho que sobre todo por gente de la izquierda y de Ñuñoa y de Maipú, que la versión pasada se perdió por las fake news. Disculpa, pero pasarse por cierta parte un cuarto de milenio o un tercio de milenio de avance civilizatorio en cuanto a separación de los poderes del Estado e igualdad ante la ley, volviendo a matar a Montesquieu después de 300 años,
como porque querían hacer que el sistema, Incluso hubiera un sistema judicial. anteriormente. Incluso John Locke anteriormente, porque este Leviatán ahora se volvía más poderoso, y no teníamos poder judicial. Ha sido un día para otro. Eso no son fake news, perdónenme, señores de Ñuñoa que me estén escuchando. Eso no eran fake news. Yo no estoy haciendo ninguna interpretación de que ustedes querían pitearse el poder judicial. Pero ahora ustedes están haciendo una interpretación de que les van a quitar el aborto en 3 causales, están haciendo una interpretación de que les quitaron el derecho a huelga. Nunca se los han quitado porque al sistema público, a los que trabajan en el sistema público, nunca les han dado derecho a huelga. Así que disculpen ahí, eso también es una fake news. Pero ahora sí me están diciendo, con todas sus letras, a cara descubierta y de frente, que van a darle distintos derechos a una persona porque usa gorra y es parte de las Fuerzas Armadas. Eso Oye, totalmente importante lo que dice Fernando. Disculpa que te interrumpa, Fernando. Yo estaba muy tranquilo viendo la tele y de repente un amigo del otro sector, yo no voy a decir qué sector soy, yo creo que estoy, cada uno sabe dónde estamos situados. Así, estoy completo, no, vaya no, tampoco. Pero me dijo, mira lo mismo que dijo Fernando, mira esto. Y le dije, chuta, el talón de Aquiles. Siempre hay un talón de Aquiles, ¿eh? Siempre, en toda la cosa hay un talón de Aquiles. Desde pagar una cuenta, hay un talón de Aquiles porque se te olvidó pagar otra y no tenéis plata para pagar la otra. Siempre hay un talón de Aquiles. Y ojo que justo quería llegar a ese tema y Fernando, obviamente, con su visión futurista, la puso en el tapete y eso es complicado. Y ahí hay una alerta, y voy con Alejandro Pujá. A mí me interesa saber esta opinión de Alejandro también. La ley tiene que ser una. La ley tiene que ser una. Para todo, o sea, para mí, en lo personal, y aquí dejo el debate, luego de Alejandro voy nuevamente con Vicky y luego con Fernando. No podemos, lo mismo que decía, a mí lo que dice Fernando me la deja muy clara. No podemos andar inventando leyes según tu forma de creer, según tu forma de vestir, según tu historia. No, la ley es una. Entonces, eso me preocupa. Eso yo creo que puede ser incluso ese temblor que te puede, al principio puede ser un temblor, pero puede provocar después un 10.8 y ahí nos vamos al carajo. No sé qué opina usted, Alejandro Pujá. Yo no sé a qué se refieren cuando dicen que la ley es una. Yo conozco muchas leyes, de hecho hay más de 20.000 leyes en Chile. No, pero en el contexto que todos tenemos que ser... O sea, mira, yo comparto la preocupación expresada por Fernando. De hecho, hoy día leyendo el Diario Financiero, un artículo, una abogada señalaba que efectivamente este capítulo que se ha introducido, o esta parte del capítulo que se ha introducido, podría afectar los derechos de civiles que eventualmente podrían ser juzgados por tribunales militares. Que es una cuestión que ya se resolvió en nuestro actual ordenamiento. O sea, hoy día un tribunal militar no puede juzgar a un civil cuando se trata de materias, aun cuando se trata de materias que tengan que ver con la justicia militar. Entonces, eso eventualmente yo le concedo a Fernando que eventualmente podría generar algún problema de aplicación de ley, de igualdad ante la ley, cosas por el estilo. Pero la justicia militar existe y va a seguir existiendo siempre. Entonces yo invitaría a los amigos que nos escuchan a meterse ahí a la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, buscar Código de Justicia Militar, y se van a enterar que esto ha existido toda la vida, que es una normativa especial que se aplica a los militares en ejercicio de sus funciones, de la misma manera como existe, por ejemplo, un código aeronáutico, como existe una ley del consumidor. O sea, usted, la ley del consumidor, usted tiene un tribunal especial que se dedica a esa materia. No es cualquier tribunal, es un juzgado policial local para las causas individuales, y para las causas colectivas lo ve los tribunales civiles. Luego tiene normas especiales que se aplican. De hecho, los conceptos suelen variar de una norma a otra. Por poner un ejemplo sencillísimo, el concepto de empresa no es el mismo en las leyes antimonopolio o de libre competencia a las leyes, por ejemplo, laborales. Entonces, yo ponga ahí una alerta amarilla, Fernando, una alerta amarilla, en el sentido de que, si bien es cierto, existe el riesgo que tú estás mencionando,
eso de que existe una sola ley o que se está tratando de imponer una doble sistema, yo eso lo rechazo plenamente. Yo no veo eso ahí. Ojo Alejandro, que no se me malentienda en el sentido de que yo estoy tratando de que no exista la justicia militar. Ojo ahí, existe la justicia militar, existen tribunales tributarios, existen tribunales medioambientales, deberían existir incluso muchos más cuyos envíos existen en la ley, pero que no se han creado los tribunales todavía. Pero no por eso vamos a subsumir situaciones y conductas que se ajusten a tipos. ¿Ya? No quiero decir la palabra que viene después, pero que todos sabemos cuál es para no hacer correr en círculos a la concurrencia. ¿Qué viene después de la palabra tipo? No quiero que se pueda subsumir con tanta liviandad dentro de otra materia del derecho, una que debería ser erga omnes, ¿ya? O que no debería tener distinción por la calidad de la persona, ¿ya? Porque eso es un derecho, porque el derecho penal, por ejemplo, tiene que ser de actos, no de actores. Ese es solo el inciso. Yo estoy plenamente de acuerdo con que existe una justicia militar, como también que existe una laboral, etcétera. Por si alguien pudiera, sobre todo nuestros oyentes de izquierda, decir, ¿y qué es eso de la justicia militar? ¿Por qué ellos tienen una justicia aparte? No. Está bien. Así como los trabajadores son protegidos por el Código del Trabajo, y los que están bajo subordinación y dependencia, y nosotros que trabajamos de repente freelance, no. Es porque tú te adecuas a una situación que te pone en cierto escenario. Así como una mujer embarazada tiene prerrogativas y facultades en su trabajo que la mujer no embarazada no tiene. Pero eso es porque ella no está en la misma situación. Por lo tanto, la arbitrariedad en el ejercicio y el acceso de las normas tiene que darse siempre, para que no haya arbitrariedad en el ejercicio y en el acceso a las normas, tiene que darse siempre un estado de igualdad. Si yo no estoy en el estado de igualdad por ejemplo, que tú que me estás escuchando, que tienes, por ejemplo, cierto escenario, cierta condición, yo obviamente que no puedo exigir los mismos derechos. Pero si yo estoy en los mismos derechos que una persona que está con uniforme y de la nada nos agarramos a combos en un toque de queda, ahí yo creo que ese envío a priori, constitucional incluso, porque ¿en qué estábamos, Alejandro? ¿Qué nos costaba si nosotros 4 hubiéramos sido los constitucionales, con toda la perso del mundo diciendo esto? Yo creo que aquí nos habríamos puesto de acuerdo de que tendríamos que haber hecho un envío legal a la justicia militar, para que ahí se dirimiera si es que este caso cabe o no cabe, porque como lo decíamos hace poco, no podemos meter todo en la Constitución. Entonces, ese envío a priori, mucha gente lo ve como una ley Nain Ratamal, pero con rango constitucional. Y eso es ruido y aparte es peligro. Perfecto. Vicky quería comentar algo. Disculpa, Alejandro, Vicky quería comentar algo, después tomo el tiro contigo. Sí, 2 cosas. En relación a lo que el señor Puyá señalaba, ¿no? De la justicia militar, los tribunales eclesiásticos. Evidentemente, cada institución tiene su normativa, su reglamento, ¿no? Su estructura, su orgánica. Pero al final del día, frente a situaciones que ya traspasan las normativas internas de estas instituciones, van a canalizarse a la justicia de los hombres, por decirlo así, ¿no? De alguna forma, o sea, un sacerdote que comete algún acto que transgrede situaciones valóricas horribles que no quiero mencionar, que han salido a la palestra en estos últimos años, ¿no? Me duele como mujer y como maestra mencionar esas cosas. Sí, lo podrán excomulgar, le podrán quitar toda su investidura como tal, y va a tener que también rendir cuenta ante la justicia. Perdón, Fernando, ¿ya? Tendría que lo mandan a rezar. Lo mandan a rezar en retiro. Exactamente, ora pro nobis, ¿no? Pero tiene que evidentemente someterse a la justicia como tal. Y el otro punto que quiero señalar, mi estimado José Lizana, que tú hiciste una mención en relación al rodeo, a lo mejor de la trascendencia, la importancia, el peso específico que tendría una temática como esa, ¿ya? Dentro de este rayado cancha o radier, como recién les pensaba Fernando. Pero no nos olvidemos, mi estimado y queridos contertulios, que detrás del rodeo
Más allá que hayan algunos animalistas de corte talibán, yo amo los animales, pero el talibanismo animalista no va conmigo, lo digo muy de frente, aunque me gane 100.000 enemigos con ello. Hay que ver que detrás de estas agrupaciones existe lo que se llama los grupos de interés y los grupos de presión, que a la larga tú con este acto, llámese rodeo, por decir algo, en España, tauromaquia, por decir algo, son grupos de interés que, fíjate, de presión que, no está, que cada vez van generando mayor cantidad de cooptación y que a la larga te puede generar un desequilibrio, un desequilibrio de este contrapeso que también se busca dentro de un contexto constitucional. Así que temas como eso, no digo que sean quizás de primera línea de análisis, pero tienen que estar también contemplados. Eso quería decir. A eso me refería también, Vicky, qué bueno que lo tocaste. Yo tomo totalmente tu punto, pero vuelvo a insistir, está la primera línea de los temas más importantes, está la segunda hasta llegar a la cuarta. La cuarta puede ser démosle derecho a las tortugas para que vivan en el desierto, y me da lo mismo. Exactamente, pero hay que, digamos, no hay que obviarlo, porque a la larga son inputs que a la larga entran en esta cajita negra de procesamiento social, cultural de nuestro país, ¿cierto? Y que a la larga, vuelvo a señalar, nuestros constituyentes, nuestros representantes en este contexto, tienen que transformarlos en los mejores outputs pensando en un contexto que está súper manoseado, pero lo tengo que decir, el bien común, el bien común. Exactamente, ¿no? Y es tan fuerte el tema, y ahora voy con Alejandro, y aquí voy a sacar la voy a dar la decisión a Alejandro. Esa carta ganadora voy a sacar, y yo lo firmo, y yo también me hago responsable de las palabras como cada uno de ustedes. Si se acaba el rodeo en Chile, se acaban las empresas también en Chile. Ojo con ese tema, porque las personas que mueven el rodeo no son el que cuida el caballo, con todo el respeto que le tengo al compadre que cuida el caballo y está contratado por eso. Por supuesto. Las personas que mueven el rodeo son personas que solamente yo la he visto en el Champion y nunca más en mi vida la he visto en otro lugar. Con eso digo todo. Y no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de desacuerdo. Vengo de una familia corralera. No me gusta el rodeo, pero tampoco estoy en contra. Alejandro Pujar. Oye, pero el rodeo no quedó, po. Fue rechazado. Ya, es que por eso me llama la atención. No, pero para comentar un tema. Pues, entonces, que quede claro para la gente que nos escucha. Que fue rechazado el rodeo. Sí. El rodeo no quedó adentro. Sí, por suerte no, se cayó en la tentación, pero no se sucumbió a ella. Sí, o sea, yo la verdad, porque José Raúl me conoce, yo siempre quiero mirar el vaso medio lleno. Entonces, estar discutiendo sobre una medida que ya se rechazó, me parece que puede generar una confusión en las personas que nos escuchan. Y lo otro que quiero decir y que me parece importante es que el actual texto constitucional que se está proponiendo tiene muchas más virtudes que una eventual falla como la que plantea Fernando. O sea, yo, con franqueza, Fernando, si yo tuviera que hoy día verme la disyuntiva de aprobar o rechazar este texto, aun cuando lo que tú estás mencionando me preocupa, como abogado me preocupa naturalmente que haya eventualmente un problema de igualdad ante la ley, yo lo apruebo de todas maneras y buscaría la forma de resolver ese problema posteriormente. De todas maneras. ¿Por qué? Porque quiero que quede claro, y por favor, Fernando, si tú crees que estoy equivocado, dilo. Aquí no se puede comparar, me parece que ahí hay un error, no se puede comparar este eventual problema que podría generar esta norma que hoy día se ha aprobado con la barbaridad que propuso la Constitución anterior de tener una justicia indígena. Creo que hay una distancia importante, Fernando. Te cedo todos los órdenes de magnitud, colega. O sea, te cedo todos los órdenes de magnitud siempre y cuando convengamos que la diferencia es en órdenes de magnitud, no en la dirección. Si hablamos aquí somos todos humanistas, pero si nos acordamos de física, estamos comparando para los chilenos que nos escuchan, ¿estamos comparando un chilito con un combo en el hocico? Sí, hay diferencias, pero la dirección iba para allá.
Te agradezco el punto, porque si no, la gente puede pensar que es una Sí, no, claro. barbaridad. Yo partí reconociendo que eso puede ser un problema, y obviamente un problema que entre paréntesis ya lo habíamos resuelto, efectivamente, ya se había resuelto esto. Es que eso es lo peor. Mucha gente tiene ese miedo de que, lo he visto por ahí, de que la constitución medieval, que la constitución fascista, o sea, un poco de historia con la historiadora aquí presente como panelista, perdón por pasar por encima o hacer intrusión en tu materia, pero la gente que quiere investigarlo, en la Constitución del 33, que duró casi 100 años, o sea, más de 90, su artículo quinto señalaba que el artículo quinto señalaba que la religión del país, de este país, es la católica, apostólica y romana, y que las otras se pueden observar en privado. O sea, no estamos yendo al medioevo y tampoco estamos yendo ni siquiera al siglo en el cual nació mi bisabuelo. O sea, que fue el otro día nomás por eso llamamos Fernando y Alejandro. Alejandro me imagino que quiere terminar su punto, nos queda poquito. Por eso, por eso ya... que haga la aclaración, porque efectivamente es un problema, pero de una magnitud bastante, muy, muy menor al problema que nos querían provocar en el... Es un problemita, no es grave todavía, se puede tratar, sí. Y por lo mismo, entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo pongo en la balanza lo bueno que se ha hecho respecto de los eventuales problemas, yo me quedo con lo bueno y aprobaría hoy día, así como está, reconociendo que esto tiene algunos problemas, lo que plantea Fernando, y habría que ver la forma como resolvemos. Y justamente por lo mismo, les quiero recordar a nuestros amigos que nos escuchan, de que todavía esto no se ha terminado, de que esto vuelve a la comisión de expertos. Tengo entendido que también hay una instancia mixta y luego hay un pleno. Por lo tanto, todavía queda bastante agua que pase por debajo de este puente, y por lo tanto, yo creo que estos problemitas que apunta Fernando, por ejemplo, todavía se pueden resolver. Exactamente, no, todo aclarado, Alejandro. Yo también entendí tu punto, Alejandro. Yo creo que es un tema de forma. Yo creo que no es un tema que sea cerrado. Yo también comparto con lo que dice Fernando. Es un tema que si bien puede causar un temblor, un terremotito, pero todavía no ha pasado algo grave. ¿Sí? Por eso insisto. No voy a entrar a hablar del otro proceso, de verdad. O sea, yo realmente creo que se resuelve en la comisión de expertos o en la mixta. Yo creo que lo van a ver. Hoy sí, en realidad, esto es un retroceso para este punto en particular, y pongamos ahí una indicación, algo para que lo arregle, y yo creo que se puede consensuar. Aquí vamos a ir con Vicky, súper sencillo. Un resfriado mal cuidado se puede transformar en algo más grave. Vicky. Exactamente. Bueno, yo primero quisiera preguntarle a Alejandro brevemente, por favor, ¿quién marca los parámetros de lo bueno y lo malo? Esta lógica binaria, ¿no? De qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Me podría señalar, o solamente un tema de criterio, un juicio valórico? No sé. Lo bueno y lo malo y lo feo. Había un programa que decía lo bueno, lo malo y lo feo. Es una gran pregunta, y la respuesta, que ni siquiera te voy a decir que la comparto, tiene que ver sencillamente con los consensos sociales, nada más. Ya, es que te vi tan convencido, entonces yo dije, bueno... No, que yo estoy convencido de mis cuestiones, o sea... No, me refiero a tu frase, ¿no? Pero no te molestes, estamos súper... No, si no me molesto, yo no decido lo que es bueno o malo, Vicky, o sea... Tu pregunta es: ¿quién decide lo bueno o malo? Bueno, en este momento la sociedad, cuando llegue el día de la votación, decidirá si el texto es bueno o malo, y eso puede satisfacerte a ti, o a mí, o a ninguno. Exactamente. Yo hablo de mis convicciones. Yo te puedo decir lo que pienso que es bueno o malo sobre temas específicos. Sí, de todas maneras, y te escuché con harto respeto, y me parece muy atinada tu respuesta desde tu perspectiva. No la comparto, pero para eso estamos. El disenso también es válido y hace bien. Lo otro, mis queridos contertulios, a modo de epílogo, refuerzo, sí, queda mucha agua que pase bajo el puente. Ahora, ¿cuándo tenemos que pronunciarnos? ¿El 17 de diciembre? ¿Sí? Si mal no recuerdo, 17 de diciembre. Sí. Por lo tanto, esa mirada de que queda mucha agua porque pasa por abajo del puente, yo creo que va a generar, mi humilde opinión, me hago responsable de lo que digo, una suerte de fast track, ¿ya? En cuanto a que salgan ciertos artículos, ¿no? Ciertos acápites de esta Constitución, y hago votos por ello, ¿no?
que no estén ideologizados ni estén a favor de potenciales candidaturas, porque ahí sí que, no digo que me voy a ir del país, ni mucho menos, pero creo que sería decepcionante para un gran porcentaje de la ciudadanía, la sociedad civil de nuestro país. Perfecto. Oye, con respecto a eso, vi muy preocupado y ahora lamentablemente nos tenemos que despedir. Estos temas dan para horas, incluso algún día voy a hacer un programa de 5 horas y yo creo que va a dar, y vamos a ir rotando y lo hacemos para las elecciones también. Pero mira, acá hay un tema súper importante y es un tema que va vinculado a la pregunta que tú le haces a Alejandro. ¿Quién dice que es bueno y es malo? Y un tema incluso que ustedes como abogados lo ven siempre, que ve el tema de la moralidad y lo legal. ¿Qué es moral y qué es legal? ¿Y por qué hoy día mismo en un grupo X, y lo comento también como una breve frase de despedida, alguien dijo, tenemos que volver la pena de muerte para enfrentar a la delincuencia. El otro lado dice, no, porque ¿qué te crees tú? ¿Qué te crees tú para elegir quién debe morirse? Y ahí empezó un debate. Entonces, yo saco el siguiente contexto. Primero tenemos la opinión de cada persona, la crianza de cada persona, de cómo te criaron, de cómo viviste. También tenemos que pensar que esa persona que dijo eso, lamentablemente a lo mejor presenció la muerte de un familiar en manos de un delincuente. Entonces hay diferentes contextos. Entonces, para darle un poco el matiz a estos programas, que son súper necesarios, y por algo uso una hora de ustedes y agradezco la gentileza siempre, porque estos temas hay que explicárselo a la gente. A mí lo ideal de estos programas es que la gente diga, mira, ¿sabes qué? Tomo la postura de Vicky, de Fernando, de Alejandro, de José, y voy a votar en lo siguiente. Esa es mi idea. Usted vote apruebo, bien. Usted vote rechazo, bien. Usted no vaya a votar, imposible, el voto es obligatorio. Pero más allá de todo eso, es súper importante debatirlo. Es importante también ver estos temas. Entonces, y ahí hacer política, y una de las cosas que aprendí a los 34 años, y con esto nos vamos a despedir cada uno de ustedes, creerse con el dueño de la verdad hoy en día es imposible. Exactamente. Es imposible. Y Fernando Tala me ha tirado la oreja en ciertas juntas que hemos tenido, y por esa pasión que a veces me aflora dentro de algunos debates, pero hoy en día he aprendido, gracias a la gentileza de Fernando y otros colegas también, creerse el dueño de la verdad hoy en día es imposible. Vamos a despedirnos, señoras y señores. Vicky Robledo, muchas gracias por venir al programa. Usted sabe que siempre es bienvenida. Y uno como profesor también tiene que dar el valor agregado. Sí. Esta educación no se puede concebir solamente como un tema contenidista, sino también generar competencias, habilidades para el futuro. Y en ese sentido, rescato del sector público, donde estoy trabajando actualmente, el trabajo que hacen algunas instituciones bastante efectivas, con gente muy responsable, con habilidades para la vida, ¿no? Y otras temáticas que van también a partir de la gestión de las emociones en esta juventud que vive una generación muy distinta a la nuestra. Un gustazo, Fernando, de haber interactuado contigo. Aparte que te encuentro muy entretenido, me encanta ir haciendo esa conexión de la historia con el derecho, ¿no? Autor, etcétera. Señor Pujá, no, es catalán, ¿no? El apellido, ¿ya? También un agrado. Y bueno, José, gracias por la invitación. Y aquí está la la profesora, para cuando me requiera. Era una buena generación también, era una buena generación. Sí. Incluso siempre recuerdo cuando alguien hablaba, nosotros mismos lo hacíamos callar, ni siquiera la profesora se tomaba el tiempo. Nosotros, oye, voy a callarte callado, por favor. Yo me acuerdo de esas cosas. Sí, no pasaba rayo en Sapech. La gente era calladito, ¿no? Bien, y interactuaban, porque eso era la gracia, ¿no? Y se agradece. El 100% de mi talento usted aportó en algo, profesor. Así que eso si algún día llego a la cúspide a ser presidente de Chile, siéntase. La portería del ministro de Educación, ¿no? No hay problema, no negociamos. Hoy en día todo se puede negociar. Fernando Tala, siempre un agrado. ¿Cómo? Muy honrada por último en la portería. Sería el mejor filtro. Y no hay problema. Don Fernando Tala, el hombre que marcó un antes y un después de este programa. Ojo con eso. Un antes y un después.
Un estilo Muchas gracias. Jürgensen ilustrado, ¿ah? Un estilo, oye, ya, sí, pues gracias por el adjetivo final, por el adjetivo final de complemento. Bueno, agradecer también a la gente que se incorporó a la sintonía de este programa hoy, y recordarles a todos que lo pueden mandar a sus amigos, ahí va a estar en las redes sociales el link de este programa, lo pueden encontrar en YouTube también para que se lo manden a la gente. Y espero haber aportado, como siempre, un granito de arena en todo lo que significa instruirse un poco más, porque, a ver, está muy alejado de la gente. No tenemos al gobierno, cierro comillas por la palabra gobierno, repartiendo impresiones no creo que tengamos a la Camila Vallejo bailando y repartiendo constituciones y al señor Boric firmándolas y autografiándolas como la vez pasada. Lo dudo mucho. Me parece una pena, ya que ellos dijeron que habían respetado su obligación de presidencia del Ejecutivo. Exacto. Creo que no fue así. Creo que la Contraloría hizo ojos ciegos, oídos sordos y bocas mudas ante esa intrusión descaretada. Y para eso estamos todos nosotros, que tenemos la responsabilidad de no sé si de educar, porque suena muy paternalista, pero de compartir ciertos conocimientos y visiones y orientar un poco a la gente que pueda tener cierta hambre de saber respecto a estos temas, y que entiendan de una vez por todas que lo que estamos haciendo es muy importante. Son los lineamientos que tiene que tener un país ojalá por medio siglo, o por 90 años, como le pasó a la Constitución del 33. Sin que me corrija, por favor, la profesora de que el 1890 hubo un cambio más o menos radical. Pero bueno, duró la misma Carta Magna. Y en un mundo, claro, y en un mundo donde todo cambia muy rápido. Yo, por ejemplo, siempre cuento que yo tengo un hermano que es 11 años menor que yo. Yo tuve una adolescencia más parecida a la de mi bisabuelo que la de él, porque todo cambia muy rápido. Entonces, en un mundo donde todo cambia muy rápido, necesitamos certezas, necesitamos que este país se vea desde afuera como un país firme, seguro, con certezas que puedan ser atractivas, y necesitamos ponernos de acuerdo en las cosas más básicas, en las cosas más transversales, en la intersección de nuestras subjetividades para que veamos qué es lo que a todos nos deja más o menos contentos. Robando de la cita de Milanés a la señora expresidenta, que hay que decirlo dos veces, ¿no? Una que no sea perfecta, pero se acerque a lo que soñamos, pero de verdad, porque yo no creo que nadie, y no le creo que me la pongan al frente a la señora Verónica Michel, si ella acaso alguna vez soñó con un estado en el que no existiera separación de poderes. Lo dudo mucho, no quiero insultarle su inteligencia, quiero no creerle para no insultarla. Entonces, sigamos haciendo política basada en la evidencia, que es mi frase con la que siempre voy a terminar, Delenda es Cartago. Voy a terminar con ese latiguillo siempre. Por favor. Estamos ahora en las guerras púnicas. Ya, muy sí. bien. Política basada en la evidencia, es lo que nos está faltando. No quiero ser el típico amarillo, bisagra, siempre en medio, nunca quedas mal con nadie, ni chicha ni limonada. No, vamos a hacer política basada en la evidencia, porque Amarillos fue la fuerza que impulsó el hecho, sépanlo, me voy a poner la chapita por ahí, aquí la tengo, fue la fuerza que impulsó... Esta es la parte que tengo que poner el logo de amarillo, ¿cierto? Sí, por aquí, a ver, aquí tengo la chapita. Fue Amarillos con un solo legislador, con un solo legislador, fuimos la fuerza que impulsó que existiera comisión de expertos de 100%, de que existiera un texto de 100% hecho por expertos. Sí. La derecha no quería, la izquierda no quería, todos estaban reticentes, la derecha pensaba que quizás qué expertos iban a poner, entonces quería algunos, la izquierda no quería ningún experto porque el pueblo, entonces nosotros dijimos, oye, a ver, yo he ido al dentista más veces que cualquier estudiante de tercer año de odontología, pero yo no me voy a poner a delimitar cuáles son la forma en que tiene que hacerse una endodoncia, por más que a mí me afecte. Entonces, uno tiene que siempre entregarle una parte a los expertos y otra parte a la democracia. No se puede hiperdemocratizar todo, porque lo que terminamos es bailando, metiendo quizá el qué y el quién. Entonces, centrémonos, estamos en un periodo axial de nuestra historia republicana. Es muy importante que nos centremos, que nos tomemos todos de las manos, que hagamos política basada en la evidencia, y al final, ¿por qué? Porque cuando uno se fija en las cosas que sirven y en las que no sirven, y no en las pasiones, las discusiones empiezan a ser más amigables. Aquí tú me puedes decir,
me puede decir, por ejemplo, Alejandro, oye, pero ¿qué pasó con la justicia militar? ¿Qué es lo que dijiste? Y yo al tiro abro el micrófono y le aclaro, estábamos de acuerdo, en otras cosas no, pero en los temas axiales, esos que nos podían hacer pegar los portazos, al final resulta que sí estábamos de acuerdo. Y yo creo que Chile no tiene diferencias que nos puedan hacer un Chile del norte y un Chile del sur, o un Chile de rojos y un Chile de azules, sino que estamos secuestrados por cantos de sirena que tenemos que dejar de escuchar, ponernos cera en las orejas y caminar todos hacia adelante. Perfecto, grandes palabras, señores y señores, grandes palabras. Me pongo de pie, como decía Estoy llorando en la tribuna. Sí, estoy llorando, no como dice, no quiero matar a don Pedro todavía, pero Alejandro Pujá, su despedida también. Gracias, José Ramón. No, yo solamente reiterar lo que dije al principio, de que el texto avanza bastante bien, como toda obra humana tiene sus falencias, que acá se han hecho notar, pero que falta todavía tiempo para irlo mejorando, que ojalá que el gobierno imprima 1 millón de ejemplares como lo hizo en el caso anterior, lo dudo realmente, y yo al llamado que le daría a la gente es sencillamente que se fijen quiénes están en contra y quiénes están criticando acerbamente. Yo sé que los sectores más moderados, con el paso del tiempo, van a ir valorando lo que se está haciendo y van a ir mejorando su opinión respecto de este proceso. Y los radicales, los que realmente quieren hacerse del poder de cualquier manera y convertir nuestro país en otra Cuba, en otra Venezuela, van a ser los que van a estar diciendo al final que hay que votar seguramente en contra. Personajes como Daniel Jadwe ya está anunciando un tercer proceso. Entonces, precisamente, son aquellos que no quieren que avancemos, que nos quieren tener permanentemente secuestrados en este proceso constitucional, los que están hoy día muy preocupados de que en general lo que se está aprobando ha tenido bastante consenso, no solamente al interior del Consejo Constitucional, sino que también en relación a lo que las distintas empresas encuestadoras están permanentemente preguntándole a los ciudadanos respecto a su opinión. Acuérdense de que aquí 15, 20 días más, 30 días más, el Consejo Constitucional, cuando ya el texto esté prácticamente terminado y podamos entonces revisar en detalle, yo creo que la gran mayoría del país va a estar opinando de que sí tenemos que aprobar este texto. Y si no fuera así, si yo realmente pensara que el texto es demasiado malo, ténganlo por seguro que va a estar dentro en llamar a votar en contra. Perfecto. ¿Me escuchan bien, cierto? Absolutamente. Perfecto. Que justo se había cortado un cablecito, o sea, se cortó una señal pero estamos de vuelta. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes por estar presentes en este programa. Y mira, en la simpleza está la solución. Si usted quiere tener una gran constitución, yo me quedo, y lo recomiendo también, una serie chilena que estoy viendo, Los 80, una serie entretenida, simpática. Hay una frase que me marca, y es la de Juan Herrera. En la mesa con la mesa, siéntate miércoles. En esta casa no existen, Esa frase es clave para llegar a acuerdos políticos. Sí. Esa frase hay que analizarla, porque yo considero que la mayoría de los chilenos no se siente hoy en día ni comunista ni pinochetista. Y esos debates hay que dejarlos de lado y hay que empezar a mirar el futuro, sin olvidar nuestra historia, pero sí hay que mirar el futuro, y eso es lo que nos falta, y lo más importante, con diálogo y respeto se logran las cosas. Señoras y señores, será hasta la próxima, que tengan un gran fin de semana, ya entramos a octubre. Hoy se viene la celebración del estallido social, la conmemoración. De ahí, dato que les doy. Imagínense, ya estamos preparando la producción del próximo programa. Comprando banderas negras desde ya. No. Oye, buen negocio. Voy a tenerlo en cuenta. Ya. Tenemos el derecho de decir lo que queramos, pero siempre con respeto. Quedaste informado de los temas que marcan la pauta en nuestro país. Te dejamos invitado a nuestro próximo programa. Somos, Aún es Tiempo, la voz ciudadana.